Ani ose tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adon Yahshua Mashiach Abba ledaber Ruach HaKodesh. Háblanos por medio bendito Ruach HaKodesh, lo daber melina Adam. No queremos oír palabra de hombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. B'shem Adon, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Omen beomen. Shebe bakashah Hachim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español www.gozoypaz.mx e inglés www.jacoswell.net. El canal de YouTube Shalom 132, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Y en esta ocasión, vuelvo a repetir, ya está la mala interpretación de la Torá con subtítulos en inglés. Pueden bajarlo del canal de YouTube Shalom 132 y regalarlo. En esta congregación no hacemos negocio, todo el material se pone gratuito. Es muy importante que se copie este video, porque así muchos cristianos entenderán que no están haciendo las cosas conforme el Eterno quiere. Aquí explico verso por verso de los que son más mal entendidos y lógico, vuelvo a repetir, para el público en general, pero sobre todo para los cristianos, y tiene los subtítulos en inglés. El día de hoy quiero compartirles, vamos a empezar a hablar sobre el cáncer y van a quedar aclaradas primeramente el Eterno muchas dudas. Bendito es el nombre de Yahweh. Antes en sí de hablar de cáncer como tal y de los tipos de cáncer que hay, quiero hacer una introducción. Cáncer viene de la palabra en latín de cangrejo como tal, y es que significa ramificación, ramificación. No es una palabra que tengamos que buscarle otro sentido. Entonces, pues desgraciadamente hay muchas palabras que no son las más correctas, pero bueno, de latín cangrejo y significa ramificación. Ahora, nos vamos a quedar sorprendidos de los tipos de cáncer y de las causas del cáncer, porque sí tiene causas. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, no se sabe a qué se debe, pero nosotros en lo espiritual lo vamos a demostrar que sí tiene causas. El cáncer aparentemente inexplicable. Ahora, voy a ir por puntos para los que les guste anotar, aunque este tema está siendo filmado y grabado. El cáncer en sí es una multiplicación, pero es una multiplicación de células desordenada. Todo lo que creó el Eterno es con orden. En 1 Corintios 14:40 dice, Elohim es un Elohim de orden. Y entonces en el caso del cáncer es una multiplicación de células, pero es desordenada. Ahora, tiene que haber un factor para que se desencadene esa multiplicación de células desordenada. Bueno, el orden es mitosis, y la mitosis es la división de las células, profase, anafase, telafase, etcétera, etcétera, metafase y demás. Esta multiplicación desordenada de las células se va a dar en un tejido determinado en el cuerpo o en un órgano. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de cáncer. La cuestión está en que las células que se deberían de dividir de una manera ordenada o con una forma ordenada, sea circular, rectangular o hexagonal, como en el caso del hígado, lo he explicado en otros audios, se empieza a deformar esa célula. Entonces, la mitosis en sí, para los que estudiaron biología, la mitosis es la división de las células, pero en este caso es una división anormal, y yo le agrego a este tema, es una división anárquica, es decir, donde no hay un orden, no hay un respeto por nada. Anarquía quiere decir que no se respeta la autoridad, entonces es un decir, es una división anormal, pero totalmente anárquica. No hay nada que lo controle en ese aspecto. Porque vamos, de una célula sale otra,
pero debe salir una igualita, según el tipo de tejido o de órgano o de sistema, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, la mitosis va a ser anormal. Entonces, si debería de salir una célula circular, va a salir una cuadrada. Y esa célula cuadrada ya no va a servir, ya no va a funcionar para ese tipo de tejido, ese tipo de órgano, etcétera, etcétera. Ahora, muchos tipos de cáncer son generalmente de origen insidioso, es decir, no dan muchos síntomas claros de que está empezando una enfermedad grave. Entonces, la gran mayoría de los tipos de cáncer son insidiosos, es decir, no dan síntomas. Muchos tipos de cáncer son indoloros, o sea, no duelen. La gran mayoría de los casos de cáncer muy graves, en un inicio son indoloros. Pondré un ejemplo. Muchos pacientes varones, cuando acuden al médico por un problema de próstata, si les está doliendo mucho la próstata y no hay otros datos más allá, generalmente no es cáncer. Cuando duele mucho la próstata y tienen síntomas, etcétera, etcétera, que voy a explicar después, generalmente no es cáncer. Eso puede ser una prostatitis por bacterias, puede ser un absceso prostático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí el cáncer de próstata no duele. Hasta fases muy avanzadas es cuando ya empieza el dolor. Y es un dolor bastante grave. Entonces es insidioso, o sea, como no duele, es insidioso, es como la hipertensión arterial. La presión arterial no duele, duele la cabeza por un aumento de la presión arterial. Pero para que duela la cabeza, el paciente ya pasó varias semanas o meses con la presión alta. Entonces el paciente llega con el dolor de cabeza, pero puede ser ya una hipertensión más complicada o puede causar hasta un problema grave. El Eterno no lo quiera, como una embolia, una trombosis, un derrame cerebral, etc. Entonces, no duele la presión arterial. Bueno, es un ejemplo. La mayoría de cáncer son así, insidiosos, son indoloros. Entonces, en un inicio es muy difícil su diagnóstico. Es muy difícil su diagnóstico de cualquier tipo de cáncer porque no duele. Muchas veces el paciente tiene un problema de hígado, por ejemplo, pero ya cuando hay una hepatomegalia, un crecimiento del hígado, es cuando ya empieza más dolor, etcétera. Ahorita les voy a explicar con calma todo eso. Ahora, los tratamientos varían. Voy a hablar de varias cosas. Los tratamientos varían. Por ejemplo, tú has oído hablar, amados aquí presentes allá en internet, a través de internet, de la radioterapia, de la quimioterapia. Pero realmente, ¿qué hay de todo esto? ¿Cura el cáncer, la radioterapia, la quimioterapia? Ahora, ¿cuál es la causa del cáncer y de qué tipos de cáncer? ¿Se puede curar el cáncer? Y si se cura, ¿cómo se cura? Porque tiene que haber un remedio. Sabemos que el cáncer se conoce como tumor maligno o maligno, es una tumoración maligna. Recordemos quién es el maligno. Ahora, hay tumores benignos, o sea que no son cáncer, que se comportan como malignos. Hay tumores buenos, bueno, no ningún tumor es bueno, pero es un decir, hay tumores que son benignos, que no son cáncer, pero se comportan como si fueran cáncer. Explico. Un tumor en el mediastino, es en el espacio del tórax, para que se entienda. Entonces puede ser un tumor que esté ahí creciendo y que no sea cáncer, pero por la localización en la que está se va a comportar como maligno. ¿Cómo es eso? No va a dejar que la persona respire bien y entonces hay un problema de respiración y de oxigenación, etcétera, todo lo que conlleva. No va a poder deglutir, tragar bien porque está presionando el esófago. Entonces no es un tumor de cáncer, es un tumor benigno, pero se está comportando como si fuera maligno. Eso también es importante aclararlo. Ahora, el cáncer se puede presentar en cualquier órgano. Hay cáncer de ojo, el retinoblastoma. Puede haber cáncer en el oído,
cáncer en el cerebro, cáncer en la garganta, y generalmente aquí me detengo un poco de labios, el cáncer que les da a los fumadores de pipa, el cáncer de garganta por el tabaco, por el alquitrán y tantas toxinas del cigarro. Entonces puede haber cáncer de labio, cáncer de garganta, cáncer de laringe, provocado también por pesticidas, etcétera, o el mismo tabaco. Hay cáncer de lengua, pero tiene que haber una explicación de todo esto. Hace mucho tiempo me llegó a mí un paciente que él comiendo, y por favor no vayan a caer en terror de esto, por favor, no. Estaba comiendo pescado, se le entierra una espina de pescado, va al consultorio y me dice, me siento algo, entonces yo extraigo la espina y le doy un antiséptico y demás, pero al poco tiempo desarrolló cáncer de lengua. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si nada más fue una espina, ¿acaso fueron las toxinas? Ahorita voy a explicar algo. O sea que en realidad tiene mucho que ver los pecados que alguien cometa para que pueda dar un cáncer en determinados órganos. No fue la espina, no fue el hecho de la espina del pescado, sino lo que él cometía con la lengua en su vida. Después platicaremos de eso. Bueno, decía yo, cáncer de labios, cáncer de esófago. La persona empieza primero a tener dificultad para pasar líquidos, después para pasar semisólidos y después ya para pasar sólidos. Explico, no tiene problema, por ejemplo, para pasar el líquido primero sí lo puede pasar, pero eso va a ser después, se va dificultando pues la deglución. Entonces, él ya no va a poder pasar nada y hay que hacer una gastrostomía para que ese paciente no vaya a morir. Entonces, cáncer de esófago. ¿A qué se debe el cáncer de esófago? Hemos visto pacientes que han tomado por accidente gasolina y ha venido un cáncer de esófago. Han confundido, ya tomados, borrachos, han confundido una botella de agua con una botella de gasolina. Y entonces han desarrollado un cáncer de esófago. Pero ha habido otros pacientes que no. Crean una estenosis, una estrechez del esófago, pero por medio de unos aparatos, vamos a poner bujías, así se llaman en medicina, o dilatadores, entonces se va dilatando otra vez el esófago, o bien tiene que intervenir un cirujano especialista en tórax para hacerle un esófago nuevo, por así decirlo. Hay cáncer de estómago, entonces vamos de arriba hacia abajo, cáncer de estómago. El cáncer de estómago me llama la atención esto. En Japón hay cantidad de cáncer de estómago. Entonces en Japón es muy famosa en la dieta los pepinillos, que raramente se comen aquí en México. Y se decía, la causa del cáncer de estómago son por los pepinillos. Pero no, se demostró que no. Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori y que mucha gente que tiene gastritis crónica o úlcera péptica o úlcera gástrica tiene esa bacteria. Antes teníamos que mandar al paciente con un endoscopista, el médico metía su endoscopio con una sedación, o sea, una inyección de un sedante pequeño, y entonces sacaba biopsias del estómago y entonces se veía en el microscopio el Helicobacter pylori, pero ahora eso ya va pasando, ¿no? Si no de moda, pues ahora ya es más fácil, con un examen de sangre podemos saber si el paciente tiene Helicobacter pylori. Si tiene Helicobacter pylori, lo correcto es darle un tratamiento para esa bacteria, porque si no, tarde que temprano va a desarrollar un cáncer de estómago. Entonces se demostró que no eran los famosos pepinillos por la gran cantidad de cáncer que hay en Japón, por ejemplo. Hay cáncer de intestinos, intestino delgado, y uno de los más frecuentes es el cáncer de colon. Y en breve voy a explicar exactamente sobre el cáncer de colon y otros cánceres que son los más frecuentes. Hay cáncer de piel, esto generalmente le da a la gente que es muy blanca, cualquier lunar que aparezca o que sea sospechoso hay que quitarlo con cirugía. El cáncer de próstata, el cáncer de testículos, en la mujer el cáncer de útero, el cáncer de ovarios, el cáncer de mama, el más frecuente
en la mujer, pero también hay cáncer de mama en el hombre. Hay cáncer de mama en el hombre. El cáncer de riñón. Hace mucho tiempo me llegó un paciente con dolor en el riñón, ahí ya tenía dolor, y entonces se le sacó una tomografía, se vio el tumor, lo mandé con un amigo mío especialista en ello, y entonces le estirpó el riñón, es una nefrectomía total, y el paciente vivió 25 años más, pero porque el cáncer pudo ser sacado enterito. Pero vamos a ver ahorita muchas cosas más, amados aquí. Hay cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga, la primera causa es porque sea un cáncer de próstata con metástasis. Y entonces, metástasis quiere decir que es corrido, digamos, y puede provocar un cáncer de vejiga. Pero en los fumadores de puro, en los que fuman puro por muchos años, las anilinas del puro se eliminan por orina. Y entonces eso causa cáncer de vejiga. Para eso tiene el paciente que estar fumando puro todos los días y por un tiempo bastante prolongado. Hay cáncer de hígado, como lo vamos a ver. ¿Qué hay de eso? Si realmente le da a la gente que es colérica o no, lo vamos a ver. Hay cáncer de páncreas. A veces llegan los pacientes amarillos, por así decirlo, se llama ictericia, y no es un cáncer de hígado, sino es un cáncer de páncreas y está presionando los tubitos que llevan la bilis del hígado hacia el intestino y entonces se aumentan las bilirrubinas. Ese tipo de cáncer está aumentando, el cáncer de páncreas. El cáncer, por ejemplo, en la sangre. En la sangre se van a presentar leucemias, pero hay muchos tipos de leucemia, muy diferentes tipos de leucemia. El cáncer de pulmones, nosotros ya lo hemos visto, o el cáncer bronquial debido al tabaco, al tabaquismo. Entonces, en sí, el cáncer puede atacar todo, inclusive los huesos, el osteosarcoma, puede atacar cualquier, o puede presentarse más bien en cualquier órgano, en cualquier sistema, en cualquier tejido se puede presentar el cáncer. Bueno, el Eterno, bendito es su nombre, así lo ha permitido. En mi práctica he visto de todos estos tipos de cáncer que les expliqué y ahorita voy a compartirles algunas cosas. Ha habido casos muy penosos, o sea, penosísimos, cosas muy, muy feas. El paciente sufre demasiado y a veces sufre por muchos años. A veces en los noticieros nos podemos encontrar con la redundancia, la noticia, decir, bueno, murió este escritor después de una lucha contra el cáncer durante 10 años. ¿10 años sufriendo? ¿Qué hay de las personas que tienen un cáncer y mueren rápido? ¿Por qué es así? ¿Por qué un cáncer puede durar o puede la persona batallar durante tantos años? ¿Y por qué un cáncer que se diagnostica en un mes acaba con el paciente? Bueno, en el caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón, bueno, lo que es una extirpación de pulmón como tal, o en el cáncer de riñón, como ya lo explicaba, una extirpación de riñón, puede ser que en ese momento ya pare ahí el cáncer, pero si ya pasó una célula hacia el otro pulmón o hacia otro tejido, eso se llama metástasis. Las metástasis se van a dar según el orden de los linfáticos. Para los que estudiaron biología, una cosa son las arterias, otra las venas y otro los vasos linfáticos. He visto, por ejemplo, pacientes, cuando un paciente tiene cáncer de vejiga, entonces no va a poder miccionar por donde se debe. Entonces hay que sacar los ureteros por el abdomen, por el vientre. Y entonces se vuelve un problema bastante penoso, como en el caso del colon, hacer una cirugía, hablar así para que se pueda entender, una cirugía para que el paciente pueda hacer sus necesidades a través del vientre. En el caso, por ejemplo, de las hormonas, hay que tener mucho cuidado porque muchos cáncer, en sí, la hormona no crea el cáncer. Eso que quede bien aclarado. El problema es que ya hay un cáncer y lo alimenta. Entonces, generalmente todas esas personas que hacen muchas pesas y que quieren hacer mucho músculo, ellos, aparte que caen en ese pecado del orgullo, etcétera, se están inyectando cantidad de hormonas que no son
no son ni siquiera adecuadas para su organismo, ni en la cantidad, ni nada de eso. Y entonces ya tenían un cáncer ahí y se agravó el cáncer por las hormonas. Y o bien tanto problema o tanta cantidad de hormonas, que son cantidades exageradas las que se inyectan, que pueden causar un crecimiento del hígado y complicar entonces, aunque no se trate de un cáncer, en un inicio puede causar un problema de mala función hepática. Por ejemplo, ha habido pacientes que echan pesticidas o demás o insecticidas. Cuidado con los insecticidas, usarlos así nada más, sin un cuidado, porque mucho cáncer de laringe es por insecticidas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No voy a decir ahorita nombres de insecticidas comerciales, pero cualquier insecticida, inclusive a veces hay que hacer una traqueostomía acá para que el paciente pueda respirar a través de una cánula. Entonces, así como expliqué lo de los pepinillos y el helicobacter, etcétera, etcétera, siempre se ha tratado de decir, bueno, el cáncer es por un virus. Por ejemplo, que hay del cáncer cervicouterino realmente es provocado por el virus del papiloma humano. Bueno, el virus del papiloma humano lo que va a crear es lo voy a hablar así muy sencillo, va a carcomer lo que es el cuello de la matriz y entonces se van a hacer úlceras y ¿qué es lo que pasa con eso? Que la mitosis, la división celular no se va a dar de una manera buena y van a dividirse las células, pero de una manera la más correcta. Entonces, como acabo de explicarles, hay cáncer en todo el cuerpo, se puede presentar el cáncer. Y lo peor que son las metástasis múltiples, cuando un paciente empieza, por ejemplo, con un cáncer hepático y termina con un cáncer cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que llega un paciente con un dolor y aparentemente es un apéndice, hay que hacer una apendicectomía, pero ya una vez haciendo la incisión ve uno que el paciente está cundido de cáncer. Tiene cáncer en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, tiene cáncer en el vaso, tiene cáncer en los intestinos y lo único que hay que hacer así es volver a cerrar y hablar con los familiares. O muchas veces lo que se hace es hablar a los familiares, se les pone un cubreboca, un gorro, la ropa de cirujano y entran para que vean cómo está su paciente. Entonces, hay cánceres muy insidiosos. Ha habido gente que, por ejemplo, viaja, eso yo me he topado mucho con eso, porque si vienen, por ejemplo, hay pacientes que van de un lado a otro, por ejemplo, aquí viene mucha gente para ir a Acapulco, y lo que nos hemos encontrado platicando con cirujanos allá de Acapulco es que muchos pacientes norteamericanos llegan bien, empiezan con un dolor en el estómago, ellos dicen así, en el abdomen, van al médico, se diagnostica, por ejemplo, probablemente un apendicitis, como decía yo, o tiene la vesícula de plano muy inflamada, llena de lodo biliar o de cálculos, hay que hacer una colestectomía, hay que abrir, y se encuentran los cirujanos con que hay un cáncer ahí ya invasivo. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Es el tipo de alimentación? ¿Son juicios de Dios, de Elohim? Vamos a ver todo eso. Ahora, hay cáncer también en ganglios linfáticos. Entonces, cualquier bolita sospechosa que se toque en el cuello, abajo del lóbulo de la oreja, arriba de la clavícula, supraclavicular, infraclavicular, en las axilas, en las ingles, cualquier tipo de bolita que se toque son ganglios inflamados, pero hay que ver porque puede ser una infección. A veces se inflaman los ganglios por simplemente una infección en una muela, lo voy a explicar así sencillo, pero puede ser otra cosa. Entonces, es que hemos visto casos bastante delicados, eso se llaman linfomas. Los linfomas son bastante agresivos. Hay linfomas Hodgkin, no Hodgkin, se pueden presentar en la axila, etcétera. Lo que se debe hacer es una biopsia de inmediato y ya entonces iniciar el tratamiento. Pero vuelvo a repetir, si se manda radioterapia, realmente la radioterapia lo va a sanar, la quimioterapia. Entonces los ganglios se encuentran en todo el cuerpo, pero hay zonas específicas donde se pueden presentar estos linfomas. Y lógico, el cáncer se va a presentar en varias partes del cuerpo
con sus diferentes nombres y sus diferentes manifestaciones clínicas según el órgano que esté afectado, porque es de diversidad múltiple el cáncer. Ahora, el sufrimiento empieza desde que se le diagnostica al paciente cáncer y se le dice al paciente que tiene cáncer, o a los familiares se les dice que el paciente tiene cáncer. Desde ahí empieza el sufrimiento, porque como alguien bien lo dijo, es como darle una pena de muerte a alguien ya. Lógico, cuando no se conoce al abacados, al Eterno, pero cualquier persona que recibe un diagnóstico de cáncer es bastante triste. Para nosotros como médicos decirle a un paciente, ¿tiene usted cáncer? Pues es algo de lo más feo en la profesión, porque decirle, tiene usted una enfermedad que la ciencia considera incurable, pero el Eterno no la considera incurable, porque para el Eterno todo es posible. Porque nosotros hemos visto milagros, gracias, bendito a Yahshua Mashiach. Ahora, hay hospitales especializados en cada área del cáncer. No es como antes, que había un hospital de oncología y entraban los pacientes todos, perdónenme la expresión, revueltos. No, ahora hay hospitales para cada tipo de cáncer, o bien un hospital muy grande donde se atienden los diferentes tipos de cáncer. Entonces se diagnostica el tipo de cáncer y se le envía al oncólogo, que es el médico especialista en cáncer, o al médico oncólogo nuclear, porque desde hace muchos años hay médicos oncólogos nucleares, etcétera. Entonces, la diversidad del cáncer ha hecho que haya diversidad de subespecialidades, y ciertamente algo de lo que no es prácticamente inoperable, o es inoperable más bien, es cuando un paciente tiene cáncer en el hígado. ¿Cómo quitamos la mitad del hígado? No se puede, está cartonado. Es decir, que si da uno con el bisturí, empieza un sangrado que nadie lo para. Por eso muchas veces entonces se ha criticado mucho a los médicos cirujanos, de que se abre, o se nos ha criticado, se abre y no hay nada que hacer y se cierra otra vez. ¿Pero por qué no le hizo nada? ¿Le hubiera usted quitado algo? No se puede, no se puede. O sea, más cuando ya hay una metástasis, que el cáncer ya para que se entienda así, se esparció, se regó por todos lados, no hay nada que hacer. Un cáncer por ejemplo, de colon, sí podemos hacer un tipo de cirugía especial, pero de todas maneras vamos a ver lo que sucede. Ahora, todos los hospitales de oncología tienen ahora soporte psicológico, porque el trauma que recibe el paciente al decirle, tiene usted cáncer, lo va a deprimir de inmediato. Cualquier paciente se deprime al decirle, tiene usted cáncer. Cáncer de garganta, empiezan con mucho ardor en la garganta, no pueden pasar bien los alimentos, etcétera. Entonces, todos los hospitales tienen eso, ya ayuda psicológica, pero ¿realmente sirve esa ayuda psicológica? Hablando de varias cosas del cáncer, por ejemplo, los trasplantes de médula ósea. Se hace un trasplante de médula ósea, se hace otro trasplante de médula ósea, se hace otro trasplante de médula ósea, y el paciente va empeorando, no va mejorando. Mejoran aparentemente unos días o un par de semanas y después recaen con la sintomatología. Y recuerden que muchos tipos de cáncer son insidiosos, no se presenta dolor, pero hay cáncer demasiado doloroso. El cáncer de próstata, por ejemplo, ya complicado, da mucho dolor en la columna lumbar, porque las ramas de los linfáticos van hacia allá. Por ejemplo, en el caso del tratamiento, hablando de varias cosas, la quimioterapia, sabemos que una de las reacciones secundarias va a ser la pérdida de pelo. Se les cae el cabello a las personas, a las mujercitas que reciben tratamiento por un cáncer de mama. Entonces, para la mujer su cabello vale mucho, para cualquier mujer, sea mesiánica o no sea mesiánica, pero para cualquier mujer su cabello vale mucho. Y el perder su cabello es algo que les deprime muchísimo. Entonces, muchas veces se le recomienda a la paciente, póngase usted una peluca o póngase usted una pañoleta, etcétera. Pero eso les deprime muchísimo. Porque cuando ellas llegan a su casa y se ven al espejo y se ven totalmente calvas, entonces viene una depresión. El médico tiene que echar mano de la psicología o del psiquiatra o de antidepresivos y demás, pero es algo realmente muy triste. Las quemaduras por la radioterapia
Llegan los pacientes realmente quemados del tórax o del vientre, según el tipo de cáncer que se esté tratando, y llegan con quemaduras, porque la dosis generalmente es de 7,000 rats, y entonces llegan con quemaduras importantes. Las náuseas que da los tratamientos diversos, como la vincristina y demás, en la quimioterapia, que un simple medicamento para el vómito no le va a servir. Hay otro tipo de medicamentos que empleamos para contrarrestar las náuseas por los medicamentos contra el cáncer. Entonces, un paciente que dure con unos 3, 4, 5 días de vómito, se va para abajo en peso. Eso los deprime más, el no poder comer, no poder llevar una vida normal. Entonces, todos estos enfermos están desesperanzados, tienen mucha depresión. Y decía yo, este mundo ahora, este planeta es un hospital gigantesco. No solamente de enfermos de cáncer, que es el tema de hoy, sino de diferentes enfermedades, como ya lo hemos venido viendo. Ahora, el trasplantar, por ejemplo, un órgano, a veces dicen, bueno, pero si se le trasplanta un hígado, si tiene cáncer de hígado, cuando hay una hepatitis sí, pero generalmente en un cáncer, el cáncer es destructivo, va destruyendo todos los tejidos, todo lo que se encuentra a su paso lo va destruyendo. Entonces los conductos lo va a destruir. ¿Para qué se va a hacer un trasplante? No se puede hacer un trasplante de hígado. Y recuerden ustedes, bueno, yo sé que hay muchos médicos conectados hoy que son ya mesiánicos y son parte de Gozo y Paz, bendito es el Abacadosh, pero cada quien en su especialidad dirá, bueno, este cáncer no se puede operar, este podría yo operarlo, este no, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de próstata, volviendo a la próstata, ya no nada más es la cirugía abierta, sino la cirugía endoscópica. Y entonces, a través del miembro masculino se puede extirpar la próstata, ya sin necesidad de abrir, como le hacíamos antes por el vientre. Pero decía yo que, a pesar de que el cáncer se dice, bueno, no es curable, hay muchos cáncer. No es que el cáncer se cure, sino que hemos visto milagros. Ahora, pero también hemos visto muertes desgarradoras, es decir, pacientes que mueren gritando de dolor. Ahí lo que debe de hacer el médico es, sí, hay muy buenos analgésicos, ya por ejemplo, un metamizol sódico no le va a hacer nada, aunque se le pongan, nosotros hacemos un cóctel, así le llamamos cóctel. Entonces mezclamos varios tipos de analgésicos, inclusive sedantes, para que el paciente pueda estar más tranquilo. Pero también hay enfermos de cáncer que mueren en paz. Entonces hemos visto muertes desgarradoras, pero he visto enfermos que mueren en paz. Yo no diría en shalom como tal, pero sí en paz. Pero otros mueren con mucha angustia. Porque decía yo, nada más el nombre cáncer ya causa pánico, causa terror. Ahora, muchos no soportan su propia enfermedad y se provocan o hacen suicidio por la misma depresión. Muchos entonces se desesperan, a veces por el dolor, o no tanto por el dolor, sino por lo que el proceso que tienen que pasar, y al no conocer a nuestro Elohim, cometen este acto. No solamente de pacientes muy renombrados o conocidos por haber sido actores de cine o alguna cosa de ese tipo. Cuando nosotros no conocíamos al Eterno, pues veíamos muchas películas yo no digo que veríamos cosas de plano ya degeneradas, pero vamos, muchos sí se suicidaron, no vamos a hablar de eso como tal. Ahora, ¿el cáncer está en la Tanakh? Sí, sí está en la Biblia, está en la Tanakh. Vamos a Deuteronomio y es una maldición. En Deuteronomio, eso nosotros ya lo hemos estudiado. Vamos para allá, amados Sahim, vamos para allá. En Deuteronomio 28. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente que les platiqué de cáncer de lengua, ¿fue la espina lo que le provocó? ¿Fue la toxina? No fue eso. No, sino es los pecados que se cometan, eso es lo que origina esto. Deuteronomio 28, verso 27. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor.
Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, ahí está, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Entonces aquí está explicando que esas enfermedades son incurables. Ahora, está en la Tanaj, ya lo acabamos de leer. Bueno, hablamos de paz, la paz. La verdadera, para entender todo el problema del cáncer, porque yo di un bosquejo primero, una introducción, para entender el cáncer como tal, quiero comentarles algo sobre la Shalom. La verdadera paz, el verdadero Shalom, no proviene de la yoga, no proviene de la meditación trascendental, no proviene de todo, del Feng Shui, de la aromaterapia, todo lo que es la New Age. No proviene de los antidepresivos la paz, no. Según la Tanaj proviene de Yahshua HaMashiach. Entonces, lo que estamos viendo, ¿por qué estoy diciendo esto del yoga y demás? Porque hay muchos enfermos de cáncer que están bajo un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, y entonces dicen, bueno, pero tú necesitas apoyo psicológico. Entonces, lo que está viendo ahora en los hospitales es que dicen, bueno, vas a entrar a clases de yoga y eso te va a relajar. No, eso no le va a relajar. O vas a tener meditación trascendental, o vas a entrar a un curso de hipnosis, o tú te vas a someter a hipnosis, y ya vimos que eso está prohibido por el Abacadosh, porque es controlar la mente del otro. Y después voy a hablar, si el Eterno lo permite, sobre hipnosis nada más. Es controlar la mente del otro y eso está prohibido en la Torah. De hecho, el que quiere controlar la mente es Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, ya en los hospitales hay pisos de oncología, hay pisos especiales para todo ese tipo de ejercicios, yoga, meditación trascendental o cosas como la hipnosis y demás. Psiquiatras especializados en oncología, ya no nada más psiquiatras, sino especializados en oncología, utilizando cantidad de antidepresivos que lo único que van a hacer es complicar más el problema de la náusea que ya tiene un paciente por quimioterapia. Las reacciones psicóticas de los antidepresivos, porque hay reacciones psicóticas de muchos antidepresivos. Entonces, lo que está habiendo es más confusión y el paciente se siente peor. Porque, repito, la verdadera Shalom no proviene de la yoga y de todo esto, sino de Yahshua Mashiach. Ahora, hay otras drogas u otros medicamentos que lejos de dar paz, lejos de dar Shalom, lo que van a dar es problemas ansiosos. ¿Cómo te explicas tú que un producto diga en los libros de medicina, producto para la ansiedad, y luego diga reacciones secundarias, ansiedad? O sea, es algo ilógico. Entonces, estos pacientes van a acabar más ansiosos y también hay trastornos neuróticos y hasta psicóticos. Psicóticos, ya decía, es una despersonalización. Actualmente, por ejemplo, si nosotros consideramos que un paciente quiere paz, no hablando nada más del cáncer, dice, bueno, yo me calmo la ansiedad con el alcohol, o con el tabaco, o con la cocaína, o con la marihuana. No, ni el alcohol, ni el tabaco como tal, el cigarro, ni la cocaína, ni la marihuana lo va a calmar, le va a causar más problemas de ansiedad. Entonces, vamos por favor a entender el cáncer desde varios puntos. Primero, vamos a 1 Tesalonicenses, vamos para allá, 5:23. Ahora, ¿por qué quiero enseñarles esto que está en la Tanaj? Porque ministrando gente así, o sea, hermanos, o sea, ya tienen que ser hermanos en Yahshua, que se les presenta un cáncer o que vienen a los pies de Yahshua porque tienen un cáncer. Entonces, ministrándolos desde abajo, desde el principio, entonces el enfermo es sanado por Yahshua. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando lo tengan me dicen un amén. Y el mismo Elohim de Shalom no dice las pastillas, ¿verdad? Os santifique, o sea, os aparte por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entonces, es el Elohim de Shalom, no son la yoga, los antidepresivos, todo lo que hay, clases de angelología. ¿Cómo te explicas eso? Para conocer los ángeles, pero no, son puros sheidim, puros demonios. Entonces, a ver, ¿qué necesita un enfermo que viene con cáncer? Shalom, eso es lo primero que necesita. No le vamos a dar
Sí, lógico, si está recibiendo radioterapia y quimioterapia, bueno, si el enfermo en ese momento no entiende muchas cosas, lo primero que necesita es shalom, porque yo dije que cuando se le diagnostica cáncer a cualquier persona y se le dice, ¿tiene usted cáncer? Lo primero que va a perder es la paz, eso es lo primero, no va a perder el cabello, no va a perder el no poder tragar o deglutir bien, no va a poder, no es eso, lo primero que pierde la shalom, entonces lo primero que debemos de atacar. Y si tú te das cuenta, en el mundo médico se atacan otras cosas menos la paz. O sea que el paciente de todas maneras va a recibir su radioterapia, su quimioterapia, va a recibir antidepresivos, clases de yoga, clases de esto, pero no va a tener no va a tener alivio en la paz. Y mientras no se arregle ese problema, el cáncer va a aumentar más rápido. Pero hay enfermos que no nos han sabido escuchar y eso es otra cosa. Ahora, vamos por favor entonces a empezar por ahí. Lo primero que pierde el paciente con cáncer no es el cabello, porque eso es reacción de la quimioterapia. Es la paz, es lo primero que pierde. Entonces, si no vamos a manejar esto bien desde el principio, pues ya está todo perdido. Ahora, Juan, vamos a Yohanan, amado Sahim. Vamos a Juan 14. Es que es muy diferente dar una plática para gente goy o goyim que son médicos o que son público general, a dar esto para ustedes que conocen al Eterno. Es muy diferente. ¿Tú crees que yo me voy a poner en una universidad a hablar? Abran 1 Tesalonicenses 5:23 en una universidad. Me sacan a patadas de ahí, no van a entender, pero hay estrategias para llevarlos a los pies de Yahshua, bendito es su nombre. Y esta es una de ellas. Juan 14, verso 27. ¿Lo tienen? La paz, el shalom os dejo, shalom os doy, yo no doy como lo da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, estos versos se los enseño a muchos pacientes que tienen cáncer. Y lo primero que van a tener es terror, es miedo. Y entonces la única fuente de paz es Yahshua. No los antidepresivos ni todo lo que ya expliqué. Si no partimos de acá, entonces el paciente no va a poder salir adelante. Ahora, repito, hay veces que vemos pacientes con cáncer que son mesiánicos. Pero por más que les hablamos, no logran entender que lo primero que tienen que tener es fe, control, el Ruach HaKodesh, dominio propio, no desesperarse, etcétera, etcétera. Y entonces el trabajo casi se vuelve imposible. Entonces tienes 1 Tesalonicenses 5:23, el Elohim de paz. Amén. Y luego tenemos aquí que el único que da paz es Él, Yahshua. Él es Elohim, porque Él da su paz. ¿De acuerdo? Su shalom. Si no hay eso, y fíjense, no se turbe vuestro corazón, el enfermo con cáncer está turbadísimo y tiene mucho miedo. Ahora vamos a Isaías, vamos para allá, Isayahu 26, verso 3. Vamos para allá, Isaías 26, verso 3. Y vuelve a hablar de shalom, pero para eso hay que confiar. Si tienen Isaías y Isayahu 26, verso 3, tú guardarás en completa shalom. Ahí está otra vez. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que pasa con un enfermo con cáncer? Lo primero que quiere es al mejor especialista. Y lógico, eso para un enfermo goy que no entiende de Torah, pues eso es lógico. Quiere el mejor especialista, quiere los mejores medicamentos. No importa que lo hagan vomitar 20,000 veces. Quiere la mejor radioterapia, no importa que acabe todo quemado. Quiere el mejor hospital, quiere el mejor psiquiatra, le dicen, tómate este té de no sé qué, sí, tómate esto otro, sí, muele tantas cosas, sí, tómatelas, sí, etcétera. Pero realmente no confía en Yahshua, no tiene fe, no tiene nada. O sea, si no tiene la confianza en Yahshua, se va a poner todo eso, y aunque tenga el mejor especialista de cáncer de esa área de su cuerpo que le está atacando, no va a poder salir adelante. Ahora, con los enfermos de cáncer, de los hermanos o bien de las hermanas
que hacen caso al consejo que se les va dando, han salido adelante y vuelvo a repetir, hemos visto milagros, pero también hemos visto desgraciadamente mesiánicos que no hacen caso a los consejos, entonces no podemos hacer nada más allá. Vamos a analizar esto. ¿Cómo se da la santificación? O sea, el apartamiento total. Si yo estoy bien con Elohim, con Yahweh, entonces yo estoy santificado. Por eso, vamos, estoy utilizando esas palabras para que se entienda. Recuerden que hay muchos nuevecitos que apenas se están conectando por internet. De hecho, hoy aquí tenemos visitas que son nuevecitos. Aleluya, entonces tenemos que tener rajen por ellos. Bueno, entonces dice el mismo Elohim de paz, de Shalom, en 1 Tesalonicenses 5:23, os santifique. Entonces, ¿cómo te vas a santificar? ¿Cómo es que se santifica uno? Estando bien con Él. ¿Cómo? No pecando. Teniendo comunión con Él. Ya vimos entonces ahí el resultado de la oración. La persona ora, ayuna, se postra, etcétera, etcétera, y se va apartando. Estamos apartados ya. Eso quiere decir kadosh. No se traduce tanto como santo, sino como apartado. Alguien que no está en paz con Dios, así lo estoy diciendo por los nuevecitos, alguien que no tiene shalom con Elohim, no tiene santificación. Entonces, dice aquí, a ver, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Elohim de Shalom os santifique y guarden su cuerpo irreprensible. Pero eso puede ir más allá de no pecar. Guardar el cuerpo irreprensible, entonces, ¿qué es el cáncer? Es una pudrición del cuerpo, hermanos. Voy a hablar fuerte, por favor. Quiero gente madura. Aleluya. Entonces, si está diciendo que guardemos nuestro cuerpo irreprensible, entonces vamos a cuidar la dieta, no comer tantos azúcares, no comer tantas grasas, aunque sean kosher. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no comer de más. Cuidar nuestra alimentación, porque vamos a dar cuenta a Yahweh de nuestro cuerpo. Somos templo del Ruach HaKodesh. ¿Es así? Entonces, de eso vamos a dar cuenta. Bueno, entonces, si en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Elohim de Shalom os santifique y guarden sus cuerpos, su espíritu, su alma, su cuerpo para la venida de Yahshua HaMashiach, que sea irreprensible. Entonces, el cáncer es una pudrición, es una destrucción. Perdóneme la expresión, no se trata de lastimar a nadie en sus sentimientos, no. El cáncer huele mal. El cáncer huele mal. Cuando llega una mujercita con un cáncer de mama, algo avanzado, huele muy mal ese órgano. Vamos por favor a Mateo 6, verso 34. Vamos para allá. La mayoría de casos de cáncer, no todos, pero la gran mayoría, se da entre gente muy preocupona por cosas que tienen solución. ¿Sí tienen Mateo 6:34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, pongan mucha atención. No estoy hablando de una persona que se ocupe o preocupe, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana tengo que hacer esto, mañana. Eso es planificación y eso está bien. Eso es planear. No, yo me refiero a la persona, aquí Yahshua HaMashiach, en primer lugar nuestro Adón, se está refiriendo a aquella persona que está neurótica. Sí, no digo psicótica, pero neurótica por todo lo que tiene que hacer. Es una persona demasiado preocupona, pero más allá de lo que es la planeación de hacer las cosas, tú y yo tenemos una agenda y entonces decimos, yo tengo cosas que hacer hasta el año que entra, pero si el Eterno me presta la vida. Pero vamos, estamos invitando para la fiesta de Sukkot, pero no sabemos si vamos a estar. Pero tenemos que planearla, ¿no? Aleluya. Eso es planear, eso no es otra cosa. Entonces, a lo que voy es a esto. Una persona que no tiene shalom es una persona que se preocupa de más. Aquí está. Por eso di la cita de 1 Tesalonicenses 5:23, Juan 14:27, Isaías 26:3.
y ahorita de Mateo 6:34. No me he perdido, no vamos para otro lado, vamos en la misma dirección del tema. Ahora, ¿qué hace la mayoría de la gente? La gente se preocupa o se proyecta hacia el futuro, pero muy, muy hacia el futuro. Entonces, ellos están pensando, ¿y si algo sale mal? ¿Y si dentro de 3 años no tengo dinero? ¿Y si no tengo el dinero suficiente para estas deudas o esto que quiero yo comprar? ¿Y si tendré una casa o no tendré una casa? ¿Qué de esto? ¿Qué de aquello? Y entonces ya eso ya se vuelve patológico. La mayoría de la gente, por ejemplo, en hombres o mujeres, donde se vuelve un matriarcado y quiere controlar la mujer todo, el hogar, no nada más su hogar, sino el hogar de los demás, cáncer. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Porque allí no es amor, es querer un dominio. No es amor. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ya empezamos con algo de dónde puede causarse o por qué el cáncer. Ahora, el problema del ser humano es la falta de fe, el dudar. Y eso es pecado. Entonces la gente no confía en Yahweh. La gente duda. Pero no me estoy refiriendo a la planeación, por favor. Porque si tú planeas, eso está muy bien. O sea, si tú haces tus planes, yo hago mis planes, tengo que hacer esto la semana que entra. Yo tengo que saber qué voy a ministrar en este Shabbat. Yo tengo que saber qué voy a ministrar el próximo mes. No voy a estar dando temas así al garete. Tenemos que tener un orden, pero hasta ahí nada más, que no sea además una preocupación. Ahora, vamos a Primera de Yohanan, por favor, amados Sahim. Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 9. Primera de Juan, de Yohanan 1, verso 9. ¿Sí? Amén. Bueno, esto ya lo hemos leído mucho. Entonces, si una persona duda, peca. Ahora, ¿a qué lo quiero enfocar? Una persona que se diga mesiánico, mesiánica, y que haya cometido muchas cosas y que duda de que el Eterno le pudo perdonar, está pecando porque le está diciendo a Yahshua mentiroso. Es un pecado muy grave. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todo lo que pueda ser maldición, que pueda provocar tumores, se revoca. Por eso es tan importante hacer liberación y romper maldiciones. Porque generalmente el cáncer es, entre comillas, hereditario y eso es una maldición. ¿De acuerdo? Entonces, el dudar, a ver, por ejemplo, a la abuelita le dio cáncer de colon. Entonces, la hija tiene que tener también cáncer de colon. No, ¿por qué va a tener cáncer de colon si rompe maldiciones? Si ya lo tiene, entonces se trata de una manera diferente, pero nosotros por eso rompemos maldiciones para evitar que la maldición llegue a nosotros. Aleluya. Sí, queda claro. Ahora, ¿en qué pecado se cae en el caso de un mesiánico? Él piensa que, o muchos quieren que por sus propios medios legalistas, quieren ser justos. Anótelo, y eso se llama religioso. Entonces muchos quieren por medio de sus legalismos ser justos, pero no es así. Somos salvos gracias a Yahshua. Entonces cuando una persona quiere ser salva por sus propios medios, no puede. Entonces se vuelve una persona legalista y en eso no vamos a caer. No debemos de caer. Entonces repito la idea para que la anoten. Muchos quieren por medio de sus medios legalistas ser justos o ser salvos. Eso es imposible. Ahora, siempre hay algo que detona el cáncer. En este caso ya vimos que es una maldición. Ahora vamos a Proverbios, a Mishle, en Proverbios. Vamos para allá, Proverbios 26:2, y ese tema está grabado y está también en los apuntes, en las páginas. Vamos para allá. En Proverbios 26:2. Entonces, cuando yo explique el cáncer de colon o el cáncer hepático, van a ver
no falla, tiene un porqué específico. Hay, lógico, aquel que está fumando pues está envenenando su propio cuerpo. Sí tiene Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber una causa para que la maldición llegue. Pero si se rompen las maldiciones, por eso todos los nuevecitos tienen que romper maldiciones, pero hacerlo de corazón de veras. Porque si se hace de dientes para afuera no se obtiene ningún provecho. Entonces, sabemos nosotros que la gran mayoría de enfermedades son maldiciones. De hecho, la enfermedad es una maldición. Si no se trata la causa o si no se evita o se corta la causa, la maldición de todas maneras va a llegar. Entonces, a ver, vamos a Devarim 7, Deuteronomio 7, porque hoy es de algunas citas de la Tanaj. Deuteronomio 7, verso 15. Entonces hay un porqué, amados ajín, hay un porqué. El homosexual, voy a decir nada más algo, el homosexualismo, a ver, el homosexualismo, las relaciones que ellos asquerosamente hacen de sexo oral, hombres con hombres, cáncer de lengua. Ahí tienes ya un ejemplo claro, ya. No busquemos si se mordió la lengua, si hubo algo que lo detonó, pero la causa es pecado y grave, es pecado grave. ¿Sí tienen Deuteronomio 7, verso 15? Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Aquí está, entonces Él las quita. Pero después vimos en Deuteronomio 28 que si no se sigue la Torah, entonces sí llegan los tumores. ¿Sí queda claro? Hablando del cáncer. Pero si nosotros guardamos Torah, nos guardamos. ¿Pero qué es guardar Torah? ¿Guardar el Shabbat? Sí, guardar el Shabbat. ¿Guardar la Kedushá? Sí, la santidad implica tener frutos del Ruach HaKodesh. Y los frutos del Ruach HaKodesh, amor, paciencia, benignidad, etcétera. Tú los conoces, está en Gálatas 6. Si la persona guarda el Shabbat, guarda las fiestas, pero sigue gritando, se sigue desesperando, sigue tratando a la familia a patadas o con gritos y con manotazos, el cáncer se puede detonar y acaba en muerte. Entonces está guardando Shabbat la persona. Estoy hablando de mesiánicos. Pero imagínate los goyim. Entonces, a ver, Deuteronomio 7, verso 15, quita toda enfermedad. ¿Aleluya? ¿Sí o no? Deuteronomio 28, está después, lógico. Pero si tú no sigues la Torah, dice Yahweh, entonces pondré tumores. Estoy hablando de cáncer nada más. Ahora, allí en Deuteronomio 7, verso 12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la rajem que juró a tus padres. Entonces Él tiene rajem. Entonces, no tiene por qué haber cáncer. No tiene por qué haber un tumor ahí maligno en el hígado, en el colon, porque hay cáncer de pulmón que no es por fumar, hay cáncer de garganta que no es por fumar. ¿Cómo te explicas el retinoblastoma? Se da mucho en niños. ¿Cómo es posible que un cáncer en la retina, no es mi especialidad, pero que puede estallar hasta el ojo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Tremendo, ¿verdad? Una maldición ahí. Ahora, entonces, a ver, vamos a ir armando entonces el tema. El Eterno dice que si nosotros oímos sus decretos, sus mandamientos, y los llevamos por obra, Él tendrá rajem de nosotros, quitará toda enfermedad. Sí, Deuteronomio 7:12, 7:15, aleluya. Pero si no cumplimos la Torah, hasta tumores. Tremendo. Ahora, eso es para casa de Judá y para casa de Israel, parejo, porque somos las dos casas iguales. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención, mucha atención. Causas específicas de cáncer, de lo que yo he visto con los años, la número 1, las relaciones rotas entre la familia.
entre familiares. No falla eso. Relaciones rotas. Por favor, no vayan a confundir. Tú no tienes a lo mejor ya contacto con tus familiares porque guardas Torah, pero tú no tienes una relación rota. Ellos rompieron contigo. No sé si me doy a entender. Ahora, voy a hablar de Goyim. Relaciones rotas entre la familia. ¿Cómo es eso? Tuvieron un pleito, ya no se hablan, pero hay odio. La persona que tiene una relación rota entre familia y odia, prácticamente igual a cáncer. Rechazo, eso ya lo he ministrado, pero no había yo hablado de las relaciones rotas y aquí en el caso del cáncer es súper frecuente. 99.9% del cáncer que se da en todo el cuerpo por relaciones rotas con la familia. Pero o sea, hay un odio ahí, hay un odio. Entonces hay rechazo, hay resentimiento con otras personas, hay amarguras y todo esto provoca cáncer. Y no hay un virus, no hubo pesticidas, no hubo cigarro, no hubo puros, no hubo pipa, no hubo nada. Y cáncer en la matriz. Sin cáncer cervicouterino, ¿puede ser eso? Sí, el cáncer cervicouterino generalmente sube hacia el útero, hacia la matriz. Por favor, Ajim, relaciones rotas, que no se vaya a confundir. Tú ya no vas, lógico, a festejar la Navidad con tus familiares, eso es lógico, ¿no? Sí, pero me refiero a relaciones rotas entre los Goyim o entre los que se dicen mesiánicos, relaciones rotas, eso no debe de haber, porque hay odio, eso origina cáncer. Ahora, problemas de padres con los hijos. O sea, los padres tienen problemas con los hijos, o sea, me refiero a que los malos son los padres, o los malos son los hijos, o los hijos con los padres, como tú quieras, o problemas graves entre hermanos consanguíneos. Te voy a poner un ejemplo que yo he visto cantidad de veces en los pacientes. 2 hermanos consanguíneos. Este se casó con una mujer. El otro hermano se metió con la esposa de este. ¿Sí me doy a entender? Nunca aparentemente lo supo este. El día que se entera, le da cáncer. Tremendo. Eso es súper frecuente. Acabo de ver un caso apenititas hace como mes y medio. Muerte de cáncer por eso. O sea, ¿cómo te puedes explicar eso? Entonces, las relaciones rotas, por favor, tómelo en cuenta, pero como lo estoy ministrando, hay odio, hay resentimiento, ya no se hablan, se manotean, se pegan, se dicen majaderías, se desean la muerte. Ahora, la palabra amargura viene de una palabra griega que significa veneno. Entonces, no se necesita el alquitrán del cigarro para un cáncer, ¿no? Porque si la persona vive amargada, tiene veneno. Ya ministré que se aumenta el cortisol y muchas cosas, pero la palabra amargura viene de ello. Es un veneno. Es hiel, es amargo, es amargura. Cuando una persona tiene miedo, y ya acabamos de leer que dice Yahshua HaMashiach que tu corazón no se turbe y no tengan miedo. Cuando una persona tiene miedo, hace que se debilite el sistema inmune, o sea, lo que nos defiende contra enfermedades. Entonces, una persona que tiene relaciones rotas, por lógico, odio, resentimiento, amargura, etcétera, problemas entre hermanos, o lo que te dije, adulterios y fornicaciones del diablo, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, todo va a desencadenar generalmente en esas personas un cáncer. Y no tuvo nada que ver una espina de pescado o un golpe que le dieron en el hígado algún día o un accidente y de ahí se le desarrolló un cáncer de hígado. No tiene nada que ver. Vamos a ver después cómo la pornografía y todo eso puede desencadenar un cáncer. Son sheidin, amados Sahim, por eso siempre estamos pendientes de nuestros jóvenes, que están viendo en el celular, que no tengan un celular, eso no debe de ser para los mesiánicos. Ya adultos que sean, pues hasta eso, maduros, pueden tener un celular para ver ciertas cosas,
de la Torá, pero no para buscar toda esa porquería. Entonces, toda esa gente que vive así, con esa amargura, se envenena su sangre. Ya leímos entonces Deuteronomio 7:12, 7:15 y ya leímos Deuteronomio 28. Entonces, ¿de qué sirve? Vamos, el Eterno nos está diciendo, yo voy a mantenerte sano. Pero si la persona no quiere, entonces se va a enfermar y le va a venir hasta cáncer. Entonces el Eterno aparta su mano, él enferma, él sana, dice así la Tanaj, ¿no? Ahora, el cortisol, he ministrado algo de eso. El cortisol, nada más déjeme agregar esto, el cortisol es un esteroide natural, pero el cortisol no es el problema, sino el aumento del cortisol. O sea, todas las sustancias que el Eterno puso en el organismo de nosotros, pues, si tienen una finalidad, pero si se aumentan, el ácido clorhídrico, si se aumenta, va a provocar una gastritis, una perforación por una úlcera péptica. La pepsina, etcétera, todo eso. El cortisol es un esteroide natural, pero si se aumenta, va a causar muchos problemas. Ya en medicina nosotros estudiamos la interleuquina 1, la interleuquina 2, las células T, que son los glóbulos blancos, ya decía yo, como si fueran los generales de división del ejército de las defensas del cuerpo. Entonces, ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué la interleuquina 1, la 2, los glóbulos blancos, las células T se alteran, se disminuyen, se anulan en su función? ¿Por qué se da todo esto? Porque la persona, por ejemplo, rompió una relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, se odian hasta la muerte, se desean la muerte, y de eso voy a hablar después, que muchas personas que desean la muerte de otros tienen cáncer, acaban con cáncer, y ellos son los que se mueren, no al que le desearon la muerte. Porque en la Tanaj dice claramente Proverbios que lo que pronunciamos con la boca tiene poder, así está, ¿no? Y entonces se vuelve, o sea que la palabra que uno pronuncia vuelve otra vez al oído de uno, no nada más a los que nos oyen, al oído de uno, y eso entra al alma. Decía yo en otros temas anteriores, como el de lupus eritematoso sistémico, la persona no se siente amada, eso es algo muy importante. Pero aquí no es que no se sienta amada porque no le amen, sino porque esta persona, hombre o mujer, no se da a amar. Como es una persona neurótica, hombre o mujer, estoy hablando a nivel general, rompió las relaciones con todos, se manotea con todos, le levanta la voz a todos, ¿quién la va a amar? ¿O quién lo va a amar? Entonces, el sentimiento de no sentirse amado tiene una justificación. ¿Quién lo va a amar? Entonces, esta persona se siente generalmente insegura en el amor que le pueda tener su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, que le pueda tener la gente que le rodea, sus padres, sus hermanos consanguíneos. Bueno, esto tómelo muy en cuenta porque de 100 enfermos con cáncer se rastrea la causa y todo esto se encuentra. Me acaban de llevar apenas un muchacho con un tumor en el hígado, ¿te puedes imaginar eso? Y después cuando llegue yo al caso del cáncer en el hígado voy a explicarles el por qué. ¿Que acaso tomó alcohol? Hubiera venido una cirrosis hepática, una hidropesía, una citis, pero no un cáncer. Ahora, los glóbulos blancos, decía yo, son las células de defensa del cuerpo, así como los glóbulos rojos llevan la oxigenación, las plaquetas lo de el aspecto de la coagulación. A veces viene una destrucción masiva de glóbulos blancos o aumentan mucho los glóbulos blancos, pero no sirven para nada. Una leucemia. Lo normal entre 8,000, que según el tipo de laboratorio, pues, pero generalmente 8,500 de glóbulos blancos por 100 mililitros de sangre. 25,000, 35,000, 55,000. Entonces, todo esto que estoy explicando, interleuquina 1, 2, glóbulos blancos, todo esto, todas estas sustancias y células que deberían de reconocer a verdaderos invasores, no los reconocen y empiezan a atacar el cuerpo. Entonces, así como yo expliqué lo del lupus eritematoso sistémico, que es atacado el propio cuerpo porque la persona no se ama, hay algo de esto también en el cáncer. Entonces, si yo expliqué en el lupus eritematoso sistémico, la persona no se ama, etcétera, etcétera,
Pero generalmente en el lupus eritematoso sistémico no hay tanto odio como en el cáncer. Si quieren ustedes después revisen el tema del lupus eritematoso sistémico. No es esto más que en el cáncer hay la mayor cantidad de relaciones rotas y de odio, de deseos de muerte, de parloteo, de manotazos, etcétera, etcétera. Cáncer. Entonces no reconocen los glóbulos blancos. No es aquí que vaya a atacar el mismo cuerpo, pero la célula que se va a dividir ya no va a ser igual a la célula madre, por así decirlo. Vamos, no tanto la célula madre, sino la célula que se está dividiendo. De una circular sale una cuadrada, ya no va a servir. Eso es cáncer. Entonces la gran mayoría de órganos, fíjense muy bien lo que voy a decir, la gran mayoría de órganos producen de vez en vez, o sea, de vez en cuando, células que no son normales, pero las destruye el cuerpo rápido. Anoten eso, les va a servir. Entonces, la mayoría de órganos del cuerpo producen células que no son normales, pero las destruye el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene su sistema inmune normal. Sí, porque esa persona no odia, no tiene autorrechazo, sobre todo el odio. Anoten eso de las relaciones rotas y el odio. Entonces, bueno, si yo he dicho que de vez en cuando, de vez en vez, se producen células que no son normales, pero estas células que no son normales son destruidas rápido por el cuerpo. O sea, por las mismas defensas del cuerpo, las reconoce como no normales o como anormales y las destruye, y entonces ya no avanza eso. El problema del cáncer es que se produce una célula y entonces el cuerpo no la reconoce como una célula anormal y esa célula cuadrada se va a seguir multiplicando en otras cuadradas. Eso es cáncer. Sí me di a entender un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Repito por tercera vez. Todos los órganos del cuerpo producen de vez en cuando células que no son normales, pero las destruye el cuerpo. Porque la persona es una persona sana en su alma, por así decirlo. Pero cuando una persona odia, esa persona no puede estar sana en su alma ni en su cuerpo. Entonces, las células anormales que producen ciertos órganos van a empezar a multiplicarse. Eso es cáncer. Cáncer de matriz, cáncer de hígado, cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de pulmón generalmente es por el cigarro, pero no tomando en cuenta el cigarrillo acá. Ahora, en sí, ¿qué es el cáncer? No se reconocen estas células anormales. Entonces la mitosis celular se da más a prisa. Pongan atención a eso, porque es cuando vemos un enfermo con cáncer y decimos, bueno, la persona puede sobrevivir. ¿Cuál es su pronóstico, doctor fulano? Bueno, este paciente sí está grave, pero puede vivir tal vez un año. Pero ¿por qué un cáncer que se diagnostica en un mes puede acabar con una persona? O sea, tiene que haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vean ustedes. Entre más odio, la mitosis, la división celular, se hace más aprisa. Y entonces crece el tumor. Vamos entendiendo un poquito mejor. Es decir, esta es una enfermedad de odio, vamos. Los médicos, yo estoy seguro que escuchan este tema, se van a reír, los médicos que no conocen Torah. ¿Qué es lo que sucede con una persona? ¿Qué es lo que sucede con una persona que se le diagnostica un cáncer y dura hasta 5 años o 10? Es que esa persona, a pesar de que no conoce a Elohim, se ama. Y sobre todo ama a los demás y no odia. Y una persona que odia se acaba rapidísimo. Porque esa célula normal se reproduce más a prisa. Y un tumor de 5 milímetros se puede volver de 5 centímetros y rápido crece a una tumoración gigantesca. Entonces es ahí cuando se dice, este paciente empezó con un cáncer, pero fue un cáncer invasor. Fue un cáncer
terminal o rápido, pues. Porque es la cantidad de odio. Sobre esto vamos viendo cantidad de ejemplos y cosas que la gente muere, por así decirlo, parloteando, muere golpeando a los demás con las palabras, con la mano. Mueren así, mueren muy rápido. Entonces, otro tipo de personas, aunque no los conozcan, en Elohim dicen, no, pues me recomendó el médico hacer ejercicio, voy a ir a inscribirme a natación, o voy a inscribirme a esto, o voy a correr todos los días 10 minutos en el campo, o aunque sea en la ciudad, etcétera. Pero la otra persona no, la otra persona odia, y entonces se acaba rápido. Esto es así como 2 más 2. En la medicina 2 más 2 no son 4, pero aquí sí. En cuanto a la manera tan aprisa que acaba una persona con cáncer. Ahora, hablando en lo espiritual, y voy terminando, y quisiéramos seguirnos aquí toda la noche. Hay 2 espíritus demoníacos que actúan en esto. El espíritu de enfermedad, que eso es real, y lógico, el espíritu de muerte. Eso es real, porque tú eres mesiánico, te lo estoy diciendo, esto no se va a decir en una universidad. El espíritu de enfermedad se va a aprovechar y va a decir, esta persona odia. Y entonces las células van a empezar a reproducirse más rápido. Y después entra en acción el espíritu de muerte. Ahora, si nosotros analizamos con cuidado que todo esto es por la amargura. Ahora voy a decir algo fuerte, por favor, pero hay excepciones. Si todo esto es por la amargura, entonces es un asesinato. La persona no pudo ser lo suficientemente capaz de decir, no, me voy a comportar como el Eterno quiere, voy a perdonar, voy a bendecir a todo mundo, voy a dejar de ser así, neurótico o neurótica, y entonces vendría sanidad. Lo hemos visto. Pero mientras la amargura no la quite la persona, porque nadie se la puede quitar, solamente esta persona que tiene cáncer, entonces si no se quita eso, entran 2 espíritus, es decir, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, pero eso se traduce como asesinato. Yo no le encuentro otra explicación. En pocas palabras, aunque hay excepciones, acabó con sí mismo. Acabó consigo misma, acabó consigo mismo. Esas son palabras duras, créemelo. Porque hemos visto hermanos con cáncer y hermanas con cáncer. Y unos han sido sanados y otros no. Y los que no han sido sanados es porque nunca se quitaron la amargura. Esa es la conclusión. Para mí como médico y como Roe, es muy difícil decir esto, pero tengo que decirlo. Entonces, la amargura es lo que ha ocasionado esto. Ahora, ¿cuál es la mejor medicina para el cáncer? Porque todavía no terminamos, hay mucho que hablar más de cáncer. ¿Cuál es la mejor medicina para el cáncer? Según la Torah, la Tanaj, tener un corazón y una mente en Elohim. Un corazón alegre. Y un corazón alegre no está amargado ni odia. Y entonces así la persona se sana. Esa es la mejor medicina para el cáncer. Tenemos ejemplos de hermanos que han sido sanados y de hermanas que han sido sanados. Y desgraciadamente tenemos los casos de hermanos y hermanas que han fallecido por cáncer. Ahora, han sido sanados de cáncer sin cirugía. Sin una dieta específica más que una dieta normal, kosher, lógico. Pero sin una dieta, vamos, me refiero, la dieta debe de ser cuidarse del picante y demás, sí, pero no me refiero de que vas a moler esto y vas a hacer esto, no, entonces remedios curanderos no sirven. Entonces se han curado sin cirugía, sin una dieta específica, sin medicamentos, sin quimioterapia, sin radioterapia, y entonces se han sanado de cáncer. El problema, vuelvo a repetir, el meollo, no me quiero salir mucho de ahí. Relaciones rotas, o a veces
decir, bueno, sí te perdono, pero le dicen a la persona, te perdono, pero, o sea, ese pero sigue en la mente, entonces no lo perdonó. No perdonó a esta persona. Entonces, hay un problema de raíz aquí. O sea, como todo tiene una causa, dicen Proverbios, ya lo acabamos de leer, 26:2, que la maldición no llega si no hay una causa, ¿no? Así lo leímos. Entonces, hay una raíz. Entonces, hay una raíz en el cáncer. El bloqueo para la sanidad del cáncer es la falta de perdón. Y tú dirás, ¿otra vez con lo mismo? Otra vez con lo mismo. A pesar de tantas enfermedades que hemos estudiado. Porque la falta de perdón va a aumentar el cortisol, se alteran las interleuquinas 1 y 2, los glóbulos blancos, la mitosis se va a hacer más rápida, ya lo expliqué todo eso hace unos momentos. Ahora, pues yo pienso que para la semana que entra vamos a hablar de los diferentes tipos de cáncer, pero quiero terminar con esto. En sí el cáncer es la enfermedad más temida de todas. Porque cuando un paciente tiene SIDA, se le dice, ¿tiene usted SIDA? El paciente ya sabe que hay antivirales, retrovirales, que le pueden prolongar la vida gracias al Eterno. Pero en el caso del cáncer, vemos como el pronóstico de vida es tan variable y pueden ser 10 años o pueden ser 2 semanas. Tremendo. En las 2 últimas generaciones, refiriéndome a las generaciones de esta humanidad, el cáncer se ha disparado de una manera tremenda por el uso de muchas cosas y pesticidas y demás. Pero ya expliqué que no tiene que ver tanto eso. Es decir, que cuando en los noticieros de televisión dicen, el comer papa ya se demostró que disminuye el cáncer de colon. No, es algo que para mí, o sea, como médico, y hasta para muchos que no son médicos, el comer papa va a disminuir el cáncer de colon. El comer esto va a disminuir el cáncer de no sé qué. Vamos, eso es falacia, eso es una mentira, porque de todas maneras el cáncer ya no es producido por eso, por la falta de almidones o por falta de fibra, en el caso de que falte fibra, que tiene que ver algo, pero no es la causa. Por ejemplo, cuando hable yo dentro de 8 días del cáncer de colon, no es la causa el no comer fibra, porque hay gente que no come fibra y nunca tiene cáncer de colon. Entonces, la amargura, anótenlo esto, y voy terminando ahora sí. La amargura y la calumnia es causa de cáncer de colon. Y eso lo vamos a ver en 8 días. Y hasta aquí dejamos el tema. Y si el Eterno lo permite, en 8 días hablaré del cáncer de colon.